Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Sanitario que dirige la doctora María Cristina Cortesi, contamos con el doctor Lucas Orlando, que nos hablará de servicios de emergencias médicas post-COVID-19. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor, y de surgir alguna pregunta, la realizan vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bueno, antes que el doctor, yo quiero presentarlo. El doctor Lucas Andrés Orlando es miembro del Instituto de Derecho Sanitario. Además es un abogado especialista en ONGs y también en organizaciones de la sociedad civil. Se especializa también en Derecho de la Salud y en negociación. Bueno, no sé si ¿querés agregar algo más a tu CV, que es muy extenso? Yo lo acorté. No, Pero está bien, si querés agregar algo más, Lucas, no por te hagas supuesto, problema. podés Igual hacer. hay una placa ahí que lo resume también, así que no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces te cedo la palabra. Perfecto. Pensamos así, ya directamente de forma puntual, 18:02. Perfecto. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Les comento cómo va a ser la presentación. Voy a estar compartiendo un PowerPoint, una placa, donde vamos a estar avanzando con un tiempo bastante prudencial para cumplir con los tiempos preestablecidos. Y obviamente después de la presentación vamos a quedar en un tiempo de otras charlas que voy a seguir sin PowerPoint, y después el espacio de preguntas, y así estaríamos cumpliendo en la hora que está preestablecida. Me aguardan unos segundos, que siempre hay en el compartir pantallas hay un pequeño delay. Yo ahora estoy compartiendo pantalla, seguramente ya lo deben estar teniendo a la vista. Si no, es cuestión de esperar unos segundos. Ahora sí me están informando que están viendo. Perfecto. Bueno, yo tengo también esta costumbre de hacer también una presentación, pero aclarar que esta presentación que se te hace de mi parte no es solamente ni para invocar ni egos, ni celos, ni saber cuánto uno sabe, porque la verdad yo me considero como uno más que ustedes, que son todos colegas, y no tengo la verdad absoluta. Sí, tengo una pasión terrible con todo lo que es sociedad civil y todo el ámbito prehospitalario de emergencias, y en ese sentido uno trata de compartir constantemente estos conocimientos, no solamente de la teoría o la técnica, sino también desde el sentido práctico. Y trato de, como yo muchas veces también participo de capacitaciones, a veces muchas veces se siente, no se sabe quién tiene uno del otro lado del mostrador, y trato de llevar un poco de seguridad o de confianza de que al menos de los temas que voy a estar compartiendo hoy, los conozco, pero insisto, no tengo la verdad absoluta, y bienvenido los debates o las diferencias de pensamiento que se pueda generar, porque eso sigue construyendo nuevas ideas. Y para mí lo más importante del currículum es ni más ni menos el apoyo que hace la familia, en este caso mi esposa y mis 3 hijos, porque bueno, uno a veces trata, yo para esta charla la actualicé a fecha actual, estudié, me investigué a cuestiones de último momento, y así que uno siempre deja de lado de la familia para estar tratando de brindar lo mejor para los colegas. Bueno, arranco con esta presentación del Instituto de Derecho Sanitario, y quiero destacar y principalmente agradecer a la directora y a la subdirectora del instituto que están acá presentes, María Cristina Cortesi y Marina Malek, por la confianza que siempre, que yo a veces les digo para ofrecer distintas ideas y distintas capacitaciones, y ellas me aprueban para que podamos llevar a esta actividad. Y también quiero llevar y explicar un poco cuál es el norte de la charla de hoy. Y quiero enfocarme en el ejercicio profesional y en el código de ética, y principalmente en este dibujito donde vemos dos personas dándose la mano y dejando a un lado lo que fuese tal vez el símbolo de la justicia, de la judicialización. Y nosotros acá trato de reflejar muchas veces lo que vivimos del Instituto de Derecho Sanitario, que tengo la verdad excelentes compañeras, compañeros, donde
constantemente nos están transmitiendo mucha información enriquecida, donde siempre nos apoyan para tratar de buscar siempre el diálogo, de evitar la judicialización y que la judicialización, digamos, sea el último recurso. Y acá, con el ejercicio legal de la profesión, lo que busco es volver a esa esencia, volver a lo que somos todos los colegas hoy presentes, que somos profesionales del derecho, y que tenemos que velar por lo que mejor corresponda, que no se trata de hacer un juicio porque sí, o porque tenemos que hacer un amparo y hacemos un daño y perjuicio. Hoy por hoy también, y lo hemos notado con los distintos comunicados que han mandado las autoridades del colegio, hacia la Corte Suprema con ciertas deficiencias del servicio de justicia. Entonces, yo invito a que siempre tenemos un montón de normas para leer y estudiar, pero apegámosle una leída a nuestro código de ética, a nuestro reglamento, nuestro ejercicio legal, porque esto nos dispara a tratar de empezar a trabajar de la esencia de lo que hemos formado y lo que hoy por hoy somos profesionales. Y con este tema de la esencia, de buscar, digamos, el diálogo, evitar el conflicto, ver de qué manera se puede buscar un acuerdo. Yo nunca más me olvido del ámbito del sistema de conflicto, donde una vez me pusieron una naranja y me dijeron, Lucas, tenés 2 partes para dividir la naranja, ¿cómo haces? Y uno, la respuesta, como dice, mitad y mitad. Y ahí donde, digamos, vino el abordaje y decir, no, hay que indagar, hay que investigar un poco más, hay que estudiar, analizar, profundizar a ver la situación, porque alguna de las partes puede estar requiriendo las semillas y la otra parte el jugo, y así ambas partes en este ejemplo pueden llegar a tener el 100% del beneficio. Sí, a veces se trata de esto, de que muchas veces nosotros los colegas tenemos un montón de herramientas para poder dialogar y poder lograr mejores acuerdos en forma extrajudicial y obviamente, si no nos queda otros remedios, iremos a la judicialización. Y es importante también lo que yo también apunto con esta esencia del trabajar del bienestar nuestro. Hoy en nuestra profesión y a lo que ejercemos la independencia nos cuesta muchísimo y entonces tenemos que hacer el esfuerzo necesario para empezar a trabajar en equipos, no trabajar tanto de salir de ese estudio individual, independiente, solo, sino trabajar en equipo con otras profesiones y otras disciplinas. Y hablando de la humanización, digamos, de nuestra profesión, de nuestra esencia, voy a transmitirle acá un accidente más de tanto que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires, donde es muy común, y acá tratamos de ver personal de rescate, tratando de ayudar a alguien, y lo que quiero destacar es en esta foto ampliada, en esta situación, que es el contacto de la mano, del rescatista de una persona que está recibiendo la ayuda. Y la verdad que me sobran los ejemplos, infinidad de ejemplos de cualquier organismo de emergencia, de rescate, etcétera, en la respuesta, que velan por lo mejor en lo que es y lo que nosotros siempre hemos estudiado, el derecho humano de la esencia de las personas. O sea, tal vez acá a ningún rescatista le va a pasar por la cabeza qué clase de persona es este hombre que está acá lastimado, tratando de un accidente de tren, en este es el caso, y si era malo, si era bueno, qué religión tenía, no interesa. Acá lo que importa es valorar la vida humana, y esto es también lo que nosotros nos tenemos que estar llevando también como profesionales cada vez que nos podamos llegar a tener una situación que tengamos que atender como profesional y tengamos que resolver un conflicto donde estamos recibiendo nuestro estudio, ya sea desde el profesional de la salud, perdón, del personal de la salud, o como así también del paciente o de la familia, tenemos que ponernos un poco en la empatía y tratar de abordar, es decir, todo lo que puede estar pasando esa familia y donde justamente hay que hacer los esfuerzos necesarios y volviendo a la esencia de que nos toca a nosotros como profesional del derecho. Traje a algunos amigos a la presentación. Ellos son los que estuvieron son un montón de amigos, no voy a estar matando la foto de todos los amigos de las emergencias, no son astronautas, son personas que estuvieron en la trinchera en este confinamiento que hemos pasado, la verdad, muy difícil en la República Argentina, no solamente lo que es la pandemia en general mundial. Y acá estas personas, les digo, son de todas partes. Tenemos del Gran Buenos Aires, de Rosario, Venado Tuerto, tenemos enfermeros, paramédicos, tenemos personas que, le digo sinceramente, son personas que hasta el día de hoy me siguen enseñando a mí un montón de cosas, y le digo sinceramente, si el día de mañana nos podemos juntar y charlar con ustedes, se van a hacer amigos de ustedes. Y estas son más personas que han puesto todo,
todo en el momento más crítico de la situación. Como decíamos, con un momento acá está presente Alan Gobato, que es integrante también del Instituto de Derecho Sanitario, y en un momento nos decías en una de sus charlas, se inmolaron por fuego amigo. Era verdad, por tratar de ayudar a otras personas, por tratar de salvar la vida de otras personas, se han inmolado muchos de ellos y hasta han cruzado fronteras donde el riesgo, los miedos de llevarlo a la familia, a la casa. Podemos estar recordando miles de videos que hemos visto por televisión y en internet, donde veíamos personal de salud que a veces no volvían a sus casas por el miedo de no contagiar a su familia. A ellos también se lo dedico a todos, especialmente porque, bueno, es parte de que nos indican un poco la pauta. Bueno, tengo que hacer una aclaración legal también para que se entienda perfecto también a lo que vamos hoy a abordar, que estamos en un antes y un después, y también con María Cristina Cortesi nos fue difícil definir el título de la charla porque esto fue programado hace muchos meses atrás, sin saber cuándo iba a terminar la pandemia, sin saber que iba a suceder varias cosas, pero bueno, también de esto se trata a veces de asumir los riesgos y encarar los proyectos con mucha responsabilidad. Esta aclaración de la estrella, que muchas veces vemos identificados en cualquier unidad de emergencia, de rescate, no es solamente una calcomanía, no tiene, digamos, una cuestión así porque sí. Vamos a una historia de los años 60, 70, donde la Administración de Autopistas de Estados Unidos, y acá sería como el Ministerio de Transporte, por decirlo de una manera, ¿sí? Daba los avales a los servicios de emergencia para que los autorizara para poder trabajar en las autopistas, en los rescates de una emergencia. Son 6 estaciones, es un protocolo, y arranca justamente con, siendo la indicación de las agujas del reloj, justo a las 12 horas de detección, y ahí va generando las distintas respuestas, y aquellas unidades de emergencia que respondían o hacían estos exámenes, y eran aprobados, se le entregaba una especie de oblea o de reconocimiento con este símbolo. Hasta que llegó, lamentablemente, como el ser humano muchas veces utiliza para un montón de cosas, el mal uso. No quepa la menor duda que una foto que tenemos del SAME de la provincia de Buenos Aires, de la izquierda, tiene un correcto uso de la estrella de la vida, como se lo conoce, más vinculado también con todo lo que es prehospitalario. Y las otras 2 unidades que estamos viendo hacia el lado de la derecha, parecen ambulancias, pero no lo son. Están viendo las imágenes que una está vinculada con transporte de narcóticos, y esto es constantemente. Se utilizan, digamos, muchas ambulancias con tipo de cortina para otros fines. Y la de abajo fue utilizada en pleno confinamiento de la fase 0 que tuvimos acá en Buenos Aires, Argentina, donde trasladaba mercadería para la compra y venta de calzados diversos entre la calle Avellaneda de Flores hacia 11, donde tenían el depósito, ¿sí? Entonces era una ambulancia disfrazada y de esa manera podían liberar todas estas cuestiones. Este es digamos, el mal uso, y acá donde tal vez vuelvo de vuelta a nuestro lugar de profesional de letrados o letradas, donde tenemos que empezar a investigar. ¿Se acuerdan que al principio yo le dije, busquemos la esencia del derecho, no es cuestión de hacer un juicio porque sí, tratemos de investigar, porque no nos podemos estar guiando, sí, de afuera parece una ambulancia, pero si ustedes vemos ahora las 3 ambulancias, sí, parecen ambulancias, de las cuales una sí es verdadera y las otras no, y no nos queda otra que hacer las investigaciones de rigor en ese sentido. Les muestro acá lo que estamos desde antes de la pandemia, ¿sí? Cómo estaba conformado este staff del prehospitalario, y es una norma, es una resolución de salud identificada con la letra E de ECO, 906/17. Según, en este también quiero dejar un antecedente, también por el Instituto de Derecho Sanitario y también con el apoyo constante de la doctora Cortesi. Hace muchos años hicimos una presentación del régimen legal de las ambulancias también, y donde también vinieron muchos asesores a tratar de y escuchar un poco el eco que estábamos haciendo desde el instituto, y dijeron, bueno, sí, queríamos darle una nueva impronta a la nueva normativa, porque estamos hablando, antes había una norma muy vieja del año 2000, con un antecedente del año 97, y bueno, se colaboró, pero al final no se llegó a lo que esperado, pero esto es la norma que tenemos hoy en día. En resumidas cuentas, estamos viendo que tiene una dirección médica emergentológica,
pero en los casos que los servicios de emergencias dependan de una clínica o un hospital, el responsable mayor va a ser el director del mismo hospital o misma clínica, que nosotros la verdad que ahí lo criticamos porque está concentrando todavía mayor responsabilidad en ese sentido, digamos, siendo todavía mucho más perjudicial, y esto también lo tenemos con distintos casos de jurisprudencia, hasta creo que en el caso de Pérez Volpi, creo, se los puedo investigar y averiguar, tenemos llegado el caso también por esta línea de acción. Después me informa que el prehospitalario se va a estar integrado por personal de la medicina o la enfermería en emergentología. Nada más que eso, esos serían los dos únicos profesionales que pueden estar. Habla sobre un personal de despacho y recepción, de las cuales no tienen que, ni los obligan ningún tipo de conocimiento hospitalario o sanitario, o digamos afín. Habla solamente de que tienen que tener un conocimiento sobre el uso de equipos de radio, nada más. Un personal de conducción, ahí tenemos un aplauso y una crítica. El aplauso, se eliminó la palabra chofer, porque tal vez para muchos chofer y conductor es lo mismo, no es lo mismo para una unidad de las cuales se trabaja con pacientes, con personas en una situación crítica de su salud, o no, o en un traslado programado, no es lo mismo que estar trasladando en un flete una mercadería, ¿correcto? Entonces son conductores de unidad de emergencias y para mí son señoras o señores conductores de unidad de emergencia. Habla también de un personal camillero, conociendo en la jerga lo que muchos transitan también los ámbitos hospitalarios, saben que el área de trabajo de camillero muchas veces se utiliza como un castigo laboral para aquellos trabajadores que a veces tienen ciertas rebeldías, es como un puesto de decir, bueno, una especie de penitencia, no está muy bien valorado, muy considerado. Hace poco he tenido una búsqueda laboral en ese sentido de personal camillero para un ámbito privado y pedían conocimientos de higiene y seguridad, o sea, que sean licenciados. Eso me pareció muy bueno porque estamos teniendo una señora o un señor camillero, y que no es una tarea no menor tampoco. Y hablaba de, por último, personal auxiliar, donde la norma mucho no se expresa, pero auxiliar lo deja en sentido muy amplio y muy abierto. Podemos estar hablando de personal de limpieza, de trabajo de residuos, proveedores, en fin, no determina. Esto obviamente nos ha generado una crisis total, porque acá lo que se está transmitiendo es que lo prehospitalario o lo extrahospitalario, que es otra forma de tenerlo como concepto, es atender muchas veces al paciente o a la persona en el lugar de los hechos. No se trata de salir corriendo, ir a buscarlo y volver a trasladar. Muchas veces la solución está en el lugar de los hechos. Y acá en esta situación de emergencia de COVID, es donde muchas veces se trasladaron personas que al no estar con los conocimientos idóneos o conocimientos sanitarios, trasladaban personas que no estaban contagiadas con COVID. Y por llevarlas al ámbito de salud, pensando en un mal diagnóstico, terminaron contagiándose de COVID en el ámbito hospitalario. ¿Se entiende? Estos son los, digamos, esta norma del año 17, pero hoy por hoy la pandemia nos dejó un antes y un después, y terminó desnudando un montón de cosas que siempre veníamos atando, digamos, con alambre, por decirlo de una manera. Esta norma, la verdad, sí merece una crítica de mi parte, en el sentido de que hay una ausencia, a mi lectura, de idoneidad, de profesionalismo y de capacidad. Y hablando de estos ejemplos, cuando hablamos de personal de despacho, de recepción y despacho de unidades, justamente un mes antes aproximadamente de la pandemia en Argentina, el juicio por jurado de la provincia de Buenos Aires declara culpable en estos casos, y justamente acá se vio afectada una médica, y lo están teniendo a la lectura propiamente dicho, no voy a estar repitiendo lo que está en el Power, pero también fue, digamos, culpable el operador del 911. Yo pude acceder al expediente y les digo sinceramente, no había era un caso que no se lo podía entender cómo se lo atendió a la persona que estaba requiriendo el auxilio en un caso de que informaba a su pareja de que se estaba desmayando, que había perdido el conocimiento. Pero había un trato que a veces uno no podía entender que esté representando a un despacho de emergencia, porque justamente ahora vamos a ver más adelante cuáles son los posibles cambios y lo que sí funciona en muchas partes de nuestro país, ¿sí? Llegó, digamos, muchos años después,
a ver, principalmente del año 2009 hubo una serie de distintos protocolos, sistemas normativos que sobran y alcanzan en Argentina, donde y la perfección la tuvimos con el Código Civil y Comercial de la Nación de 2015, y hasta el día de la fecha se viene realizando muchas cosas a favor, donde está todo sistematizado, está todo protocolizado, quedan muy pocas cosas. Ahora lo que se está haciendo es actualización más que nada, en todo lo que esté vinculado a la organización, a la estandarización. De hecho, estas normas que ustedes están teniendo a la vista del año 2017 ya vienen con antecedentes del año 97, y lo último que lo acabo de agregar recién, el programa de gestión, calidad y seguridad del paciente, junto con otros procedimientos que lo acaba de firmar la ministra de Salud, creo que la seguridad del paciente hace 10 días atrás, y el viernes último en el boletín oficial salió publicado, digamos, los nuevos funcionamientos en distintas situaciones de internación, hospital de día, o sea, consultorios, o sea, y digamos como que esto está, toda la información está. Nosotros como abogados no nos queda otra, y abogadas no nos queda otra que salir a investigar las normas, leerlas, verlas y analizarlas para la situación que se nos puede estar planteando. ¿Por qué? Porque si no podemos estar realizando un mal juicio, ¿sí? O estamos generando un juicio que después se queda trabado o queda, digamos, muy difícil de poder salir, y queda, digamos, un mayor conflicto que no es ni bienestar para las partes, como así también de los profesionales que les estamos sirviendo la situación. En normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cito la de Ciudad de Buenos Aires por una cuestión de localía con el Colegio Público de Abogados, tenemos estas leyes que diferenció lo que fuese el sistema de emergencias médicas desde el ámbito privado como de aquel del servicio público, ¿sí? Lo marcó ampliamente la referencia, y tienen también las consultas que todos ya es público conocimiento para consultar las normas, y cuando ven que dice al costado RESEM, es el registro de servicios de emergencias médicas. Hay una resolución del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde todos los servicios de emergencia se tienen que registrar del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Es público, uno lo puede, es más, yo invito después de la charla a googlearlo, y van a ver que van a aparecer la lista de todos los servicios de emergencia que están registrados. Y eso también hay que actualizarlo, ¿sí? Para el resto de las jurisdicciones, invito a consultar la página de internet Salud, o también pueden googlear el Atlas Federal de Legislación Sanitaria, que tiene un muy buen programa de búsqueda de normas por temática, por distintas palabras, donde uno puede llegar a tener mayor información al respecto, y esto también es una labor que a nosotros nos sirve muchísimo para la hora de llegar, digamos, al litigio, si es que lo podemos evitar, obviamente, ¿sí? Bueno, también acá tenemos un antecedente. Justamente yo recuerdo aproximadamente hace un año atrás, con la doctora Cortés y también por el Instituto de Derecho Sanitario, yo estaba también hablando de la situación de COVID-19 en el ámbito prehospitalario, y un resumen de la situación antes de pandemia. Esta es una placa que, digamos, lo traemos de recordatorio de hace un año atrás. Ahí tenemos un claro ejemplo de la situación que estaba viviendo el personal prehospitalario. No era poca cosa. Cuando hablo hora de sueño, estamos hablando de hora de sueño sin interrumpir. No hay ningún personal de emergencia que pueda tener, digamos, como tal vez cualquiera de nosotros que podemos estar durmiendo tal vez 8 horas seguidas. Ellos están con interrupciones. La dificultad que poseen con el tema de sus salarios, la ausencia de control que había y que sigue habiendo, salvo la Dirección de Tránsito, y justamente en el 2019, no solamente en la zona del Obelisco, sino también en otros lugares estratégicos, la Dirección de Tránsito detenía a las ambulancias del servicio privado y les solicitaba, digamos, los partes necesarios de despacho para controlarlos. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, por qué utilizar constantemente ni la sirena, ni tampoco las luces intermitentes, porque las luces justamente significan una emergencia y que hay una vida en peligro, ¿correcto? Y por último, el Ministerio de Salud de la Nación publicó, digamos, que el síndrome de Burnout, o sea, como se lo conoce como mente quemada, la persona quemada por el estrés postraumático, hablaba de que había un 35% afectados al personal de salud. Hoy, si sacamos una radiografía a septiembre de 2021, post pandemia,
tenemos esta situación que cada vez es mucho más crítica. Y acá es donde justamente, vuelvo a insistir con cuando yo hablé en principio de lo que valoramos del Instituto de Derecho Sanitario, el diálogo, buscar consensuar, buscar acordar, entender un poco cuál es el conflicto y ponernos con esta empatía. Esta es una foto que se viralizó, donde literalmente, esta es una conductora de la unidad de emergencia, una mujer, donde se quedó dormida arriba del volante. Porque ustedes le deben sobrar los ejemplos, lo hemos visto en todos los medios de comunicación, cómo el personal estaba colapsado, ¿sí? Ya era un terrible, digamos, fuera de control toda la situación, hasta el punto tal que personal de salud llegaba un momento que, porque este personal de salud tenía que estar cumpliendo sus horas de trabajo como sus horas de franco, y llegó un momento que no terminaba de terminar todo, hasta que llegó un momento del contagio. El contagio está bien, quedaban aislados X días, 10 días, 15 días, de acuerdo a la situación, o cómo le afectaba, muchos de ellos no la pudieron contar. Ahora, no había relevo, no había terapias, no había, bueno, terapistas intensivistas, es un ámbito hospitalario, no es el tema de hoy, pero se entiende, no había relevo del personal. Se insertan nuevas funciones, y a raíz también de la parálisis de la parte económica, la falta de trabajo, muchos, y esto lo podemos ver en las redes sociales, en los grupos públicos que hay, de distintas ambulancias, de camilleros y demás, personal de taxis, de fletes, ¿sí? Metiéndose en el campo sanitario. Obviamente, también en una empatía, poniéndose en su lugar, que tenían que llevar el pan a su casa y no tenían otra forma de hacerlo. Y se veía esta situación. No hay que desmerecer ningún tipo de labor, nada más. Uno es chofer de un flete o un chofer de un remis, pero no es lo mismo ser un conductor de una unidad de emergencia donde justamente se aplica otra cuestión. Acá obviamente, hoy por hoy, no están publicados, y sí están haciendo por evidencia científica de distintas sociedades, esta información que el síndrome de Burnout cada vez es mucho más superior, ¿sí? Ya está afectando más del 50% del personal de salud, y dentro de ese 50%, casi el 90% pertenece al ámbito de la emergentología. Después tenemos los efectos de la salud mental, cómo les fue afectado a todos ellos, ¿sí? O sea, con solo pensar todo lo que han pasado, las consecuencias, la depresión, el consumo de drogas, cómo esto después se traslada a la violencia laboral en cualquier otro ámbito. Es hasta el día de hoy, no personal de salud, estamos viendo mucho más violencia verbal en la vía pública, o hasta hace muy poco, por un chat de un WhatsApp, de un grupo, de un colegio, vemos cuáles son los resultados. Imagínense en esta situación el sistema, justamente el personal de salud, ¿sí? Entonces acá es como que tenemos que salir un poco de la culpa. Esto es unas imágenes, yo trato siempre de buscar imágenes que sean de conocimiento público para que vean que no es nada, esto es público y universal. Acá lo primero que se miraba, Infinidades, puso un ejemplo de Salta, pero hemos visto por televisión en un montón de otros lugares, inclusive en el mundo, vehículos haciendo fila para poder atender, guardias cerradas, personas que se estaban muriendo con un paro cardíaco y no tenían COVID y no podían ser atendidas. Pero nadie tampoco pensaba en la tripulación, porque esta persona pasó, se pensaba, pobre persona, el paciente de la noche, pero las unidades estaban encendidas porque no podían apagarse, porque tenían los sistemas de equipos médicos para su control, el personal de la tripulación de la ambulancia, ¿qué sucedía con ellos? ¿Sí? La vida continuaba. Tenemos estas imágenes que después también su posición, su frente, su mirada de este personal de salud lo dice todo. El colapso nos estaba llegando a la puerta. Entonces, tampoco se habló cuánta cantidad de personas de salud fueron afectados, tampoco se habló de cuántas personas de salud fueron recuperados, quién los reemplazó, ¿sí? Y esto estaba en las redes sociales, quién los reemplazaba. Hasta que en un momento también hubo una modalidad, con un acuerdo, creo que un gremio, ¿no? Esto no estaría muy seguro, de que los taxis podían estar transportando personas que estaban con posible sospecha digamos, de COVID, ¿sí? Entonces, el personal de salud ya no pedía más aplausos, pedía protección. Cuando yo les mostré la foto de mis amigos, al principio, todos los trajes que ustedes veían de astronauta, la mayoría eran todos adquiridos por ellos mismos de su propio bolsillo, del propio bolsillo que recibían como salario de personal de salud. Las mascarillas eran todas adquiridas de forma personal, porque solamente lo único que se entregaba era un barbijo o N95 y que dure lo que pueda durar, ¿sí? Entonces,
siempre estamos midiendo cuánta cantidad de muerte podemos tener por el COVID de tantas personas, pero a veces tampoco no tenemos la información de cuántos se han podido recuperar, y cuando hablo no solamente del COVID, sino de recuperar en esta situación de emergencia que se estaba viviendo del ámbito prehospitalario, ¿sí? Porque se han cancelado, digamos, todo tipo de información y documentación. Tenemos unos informes, estos fueron a principio del año pasado, octubre de 2020, el Ministerio de Salud informa de que en Argentina estaban aproximadamente en la posición número 10 a nivel mundial, de que entre el 10 y el 14% había sido el personal de salud afectado por el tema del COVID, y a veces uno después lee los diarios y se encuentra con estas noticias. Este es un diario de Córdoba, y la verdad que vemos también, nos dicen que un 10 y un 14% afectados, pero no sabemos de qué población estamos hablando, ¿sí? Y esta imagen también vuelve a repercutir esta situación donde después tenemos un cliente que nos comenta que no fue atendido correctamente, que no recibió lo que tenía que recibir, y acá donde justamente tenemos que hacer este esfuerzo necesario. Acá justamente quiero mostrar un ejemplo de una búsqueda laboral. Tuve que tapar, obviamente, por razones obvias, de quién es el que lo ofrece. Pero fíjense en dos datos que nos llaman la atención en estos círculos, donde habla sobre chofer de unidad de terapia intensiva móvil. ¿Sí? Esto es reciente, ¿eh? Me metí en una red social pública, que es la que siempre conocemos, color azul, y me puse a buscar y encontré esto. Yo en un momento me puse contento y dije, bueno, al menos pide experiencia 2 años en el puesto de trabajo. Pero la verdad, cuando veo que son excluyentes, bueno, no es lo mismo. Me insisto en este punto, ser un chofer de una unidad de emergencia que ser un conductor. Y obviamente tiene que tener unos conocimientos. Tenemos ejemplos contrarios. Fíjense en una publicidad de PAMI, ¿sí? Donde convoca enfermeras y enfermeros para las ambulancias de alta complejidad. ¿Se entiende acá? Y acá también valoro también de esta empresa, que obviamente tapé sus datos, donde pedía chofer de paramédico. O sea, al menos estaba pidiendo, más allá de este concepto de chofer y conductor, pero al menos pedía conocimientos en la materia. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que a veces investigar nosotros, porque nosotros automáticamente no es, busquemos la póliza seguro, bueno, nos olvidamos quién entendió cómo ingresó el paciente al ámbito sanatorio, y automáticamente vamos al litigio, vamos a la póliza seguro. Hay que ver otras cosas, porque acá tenemos a veces elementos que nos pueden facilitar y hasta inclusive llegar a una alternativa de conflicto. ¿Estamos en Rusia? No. Ahí lo que dice ahí arriba dice remedios jurídicos, y está puesto al revés, porque lo que se busca es justamente hacer los esfuerzos necesarios. Nosotros como colegas, como profesionales, como profesionales del derecho, hacer los esfuerzos necesarios para salir a buscar, digamos, las soluciones, tener una situación más macro de la situación, porque la salida la vamos a encontrar, ¿sí? Y acá donde tenemos que volver a nuestra esencia como profesional de la salud y hacer los esfuerzos necesarios con el trabajo con la empatía. Estudiar y analizar un poco mejor, insisto, hay a veces que se encuentra, ¿no? Hay una modalidad también de tercerización de servicios sanitarios de las grandes empresas o chicas, no importa, hasta inclusive de los servicios públicos, en otras empresas que van delegando y tercerizando a tantas otras más, y que a veces, a mí en lo particular, estoy hablando de un caso particular, me llegó una unidad de emergencia de las cuales descubrí que la persona se presentó como médica y no era médica. ¿Se entiende? O sea, está bien, yo porque tal vez lo conocía un montón de otros sistemas, pero pude detectarlo en el mismo lugar. ¿Sí? Terminamos en una cuestión de mediación y lo resolví en una cuestión de mediación. Pero que quede claro, digamos, que hay que hacer un poco más de estudio y entender toda esta cuestión y saber, porque al descubrir esta situación de error de parte de ellos, no tuve necesidad de judicialización. La empresa de gran prestigio, la cual yo estaba afiliado, estaba ofreciéndome un montón de salidas alternativas, ¿sí? También quiero demostrar que en otras partes de la Argentina tenemos el reconocimiento del funcionamiento del escenario del prehospitalario. Son casi 11 provincias que el sistema se maneja de forma diferente. Que el sistema no significa que tampoco tenga fallas, ¿sí? El factor humano está siempre presente.
Pero lo que sí te queremos decir, que en todos estos lugares, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está reconocido el prehospitalario, tiene un sistema distinto, que trabajan con, como dice la norma, con profesional de la medicina y de la enfermería. Las grandes urbes del interior del país tienen la respuesta. Saliendo de las grandes ciudades, entramos en una situación de supervivencia, donde muchas veces el tanque de oxígeno no alcanza para un traslado y muchas veces se está mirando la unidad de ambulancia, de qué bandera, de qué municipio o política pertenece y se le puede proveer. Esto estoy hablando de situaciones que me llaman a mí, de personas donde me dicen, Lucas, estoy trasladando, no tengo, se me acabó el oxígeno, no me quieren dar, tengo una situación complicada y estamos a veces resolviendo con una fiscalía de por medio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el staff más enriquecedor y lo que hoy por hoy está funcionando? Es la que le estoy presentando en este momento, que cumplimos con una dirección médica emergentológica, cumplimos también que pertenezcan, que estén los profesionales de la ley del arte curar, ¿sí? Del auxiliar de la medicina y lo de enfermería, ¿sí? Incorporamos a los técnicos de emergencias médicas, en su función de tal, que a su vez pueden estar cumpliendo roles como conductor de ambulancia, despachador y radiooperador o primer respondiente. El primer respondiente lo vemos muchas veces con los que van en bicicleta o en una moto, ¿sí? Porque pues llega una primera respuesta, están dando la emergencia en el momento, por cuestión de tránsito llegan mucho más rápido, y pueden mantener o establecer cierta cuestión de seguridad sobre el paciente, hasta que llegue la unidad especializada, que tal vez tarda un poco más por el tránsito, ¿correcto? O a su vez también, a través de distintos dispositivos tecnológicos y lo que se conoce en todo lo que es el 3.0, se pueden tal vez dar directivas de las cuales se puede aliviar, digamos, esta cuestión, de la situación del paciente. También, y no es excluyente, y no es ni más ni menos, el personal administrativo, de pañol, limpieza y proveedores, son todos parte de una gran cadena. Acá lo que se busca es que es un grupo de personas de sanitarios con distintos roles, y todos cumplen por un mismo fin, y es un trabajo en equipo. Nadie le saca el trabajo a otros, todos suman, digamos, para el objeto en sí. Acá lo que muchas veces hay que empezar a trabajar sobre el sistema de error, lo que aplica muchas veces el sistema de aviación, porque con el sistema de error uno puede conocer en qué falló y volver a evaluar y mejorar la situación, pero hay un miedo a la culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces existe, reconocer el error directamente es un juicio en puerta, y no en muchas jurisprudencias. De hecho, tenemos las jurisprudencias que nos indica una cuestión de que es de mala praxis y otra cuestión que es, digamos, de un error. Son dos cuestiones muy distintas. También lo que se está tratando de impulsar y que haya, digamos, una telemedicina, pero más sofisticada con uso de tecnologías, donde para ciertas situaciones de emergencia, donde el paciente es vital porque no se muere ahí, puede tener que un técnico de emergencias médicas puede realizar algún acto de urgencia médica o alguna acción médica que esté dada impartida por una orden de otro médico, a la distancia. De hecho, hoy por hoy estamos logrando tratar que con la telemedicina podamos avanzar. A título informativo, sepa que está el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Integral de la República Argentina, que es un doble comando, donde por un lado está la Dirección Nacional de Emergencias de Salud, del Ministerio de Salud, obviamente, y la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa es la ley donde está la gestión integral de riesgo. Por debajo de esa se operó el trabajo de lo que fuese hoy la pandemia en Argentina, a través de los centros de operaciones de emergencia, y por debajo de eso los organismos operativos, que eran Fuerza de Seguridad, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, todos los servicios de emergencia pública, Cruz Roja Argentina con su propia ley que tiene recientemente, y distintos organismos de la sociedad civil. Esto quiero decir, este SINAGIR, teníamos una ley hermosa, pero mucho no se pudo aplicar, y hemos visto, y también a la de conocimiento público, las noticias que se han logrado. ¿Qué tenemos también para poder trabajar cuando se nos viene un caso a nosotros como colegas sobre nuestra consulta? Es conocer quiénes son el personal que atendió a nuestro paciente, a nuestro familiar, a nuestro cliente, o bien si nosotros estamos sirviendo servicios al sanatorio o a la clínica, tratar de ayudarlos en esta cuestión de elegir al personal adecuado. Hoy por hoy carece, digamos, una calidad educativa a nivel país. Existen varias provincias, como que ya les mostré en la foto, que están trabajando arduamente y tienen su reconocimiento, pero también lo que se impulsa
es que haya mejor calidad educativa. Hoy por hoy no lo hay. Nosotros mismos también como profesionales de derecho sabemos qué escuelas de derechos son de alta envergadura, de alta evidencia, de alta jerarquía y otras que no. Pero bueno, justamente eso es el ámbito de mercado que puede llegar a haber, públicas, privadas, con becas, sin becas, etc. Acá lo que tenemos que buscar es una educación de vanguardia y principalmente hacernos eco de los instructores que estén certificados. Hoy en día hay muchos instructores en todo el ámbito prehospitalario que carecen de certificación. Dicen tener un conocimiento y con eso se creen que ya pueden estar dando alguna educación y preparación para futuros técnicos de emergencias médicas y demás afines. No hay una jerarquización profesional a raíz de esta ausencia de leyes nacionales que se está buscando, digamos, también poder trabajar. De hecho, en cualquier otro estado le aviso que cada 2 años o 3 años se juntan todos los organismos vinculados a las emergencias para consensuar, digamos, las técnicas y los protocolos. Acá en Argentina ni siquiera tenemos ya esta base educativa, es muy difícil pedir eso. Sepan que la formación de un paramédico está alrededor de las 2.400 horas y un técnico de emergencias médicas de unas 200 horas, ¿sí? Pero lo que yo muchas veces sugiero, y esto lo sabemos nosotros como colegas, que en el Congreso de la Nación no trata de meterse en el ejercicio profesional de otras provincias por competencias, pero doy de ejemplo la ley que estoy citando ahí en la pantalla, la 27.155, que es el ejercicio del profesional de guardavidas, ¿sí? Y es un ejemplo de cómo una norma a nivel nacional puede dejar adecuada y articulada para cada provincia cómo se pueda, digamos, adherir, y es un ejemplo a seguir en ese sentido. O sea, las soluciones están. Ya nos metamos ya en el último tema, estamos hablando del riesgo operacional, y estas son fotos que vimos hace muy poco. Están viendo la foto del subte de China. ¿Quién esperaba que ese día la lluvia torrencial terminara inundando los subtes y la gente quedara atrapada así? Como así también en la ciudad del Cabo, el volcán que estamos viendo a la vista, y automáticamente ustedes están asociando el volcán que estamos teniendo en Las Palmas de España, o hace algunos meses atrás que se haya desplomado, digamos, un tren en la Ciudad de México, ¿sí? ¿Quién nos dice que este riesgo operacional no pueda ocurrir? Bueno, esto justamente, ¿quién iba a estar pensando que el río Paraná iba a estar seco? ¿Quién iba a estar pensando que en Villa La Angostura estuvo el volcán Puyehuen de 2011, ¿se acuerdan? ¿Sí? El humo de las autopistas en el tránsito de Rosario-Buenos Aires, de la cantidad de accidentes que siempre hubo. Las refinerías en zonas urbanas, de las que se realizó, digamos, el proceso de inundación en La Plata, porque si no, estamos con una situación muy compleja de que esté en peligro la refinería y no sabíamos cuánta superficie podía llegar a estar en riesgo en esa situación. Las ex estaciones de servicio, ¿se acuerdan que habían cerca del aeroparque? Y posterior, digamos, al accidente del avión del APA, esas estaciones de servicios tuvieron que ocurrir el accidente para que se trabaje en el riesgo operacional. Y así tenemos miles, pero miles de ejemplos que justamente es lo que a veces nos sorprende por un lado, pero los invito a que investiguen lo que es gestión de riesgos en sistemas complejos. Tuve el placer de el viernes pasado, el jueves pasado, me invitaron de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Mendoza, una gran colega donde hubo todo este abordaje de la gestión de riesgo, y justamente se habla de que el COVID es un accidente normal. ¿Pero por qué? Porque la evolución del humano, en su afán de lo que hace constantemente, estamos en contra de justamente nuestra propia vida. De hecho, ahora también tenemos el cambio climático, tenemos un montón de situaciones de riesgo. Y acá donde justamente también nosotros como profesionales, cuando volvemos a recibir un caso en nuestro estudio, donde dicen, no, porque no fui atendido, porque dijeron, me lo abandonaron, que no hicieron esto, que el sanatorio, pim, pum, pam. Bueno, acá donde justamente nosotros tenemos que aunar cuáles eran los planes de contingencia que había de los centros de salud, porque está todo sistematizado, está todo protocolizado. Hoy las normas están para hacerlas ejercer y cumplir. Las respuestas las tenemos. Lo que hoy no tenemos, y lo que nos dejó también la pandemia, fue que los planes de contingencia, habían algunos son del año 70, de los hospitales públicos, años 70, hospitales de Ciudad de Buenos Aires, pero no teníamos un plan de contingencia para situación de desastres y catástrofes. Y hoy tenemos estas consecuencias de la cantidad de muertos que hemos tenido. Ni hablar
de la otra pandemia con las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas y demás otras patologías, ¿sí? Ni hablar del personal de salud. Entonces, ¿tenemos que hacer una planificación? Sí, amerita. Y amerita en este abordaje y hacer los esfuerzos necesarios, y acá vuelvo a insistir con este bienestar, con esta esencia, nosotros como profesionales del derecho, que tenemos que velar lo que sea y tenemos que poder ayudar y colaborar en lo que sea en la incidencia de políticas públicas, ¿sí? Y con este riesgo operacional, lo que estamos haciendo hincapié acá es el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué nos dice el artículo 1710? Habla sobre la prevención del conflicto. La jurisprudencia lo ha dicho hace muchos años atrás, antes del nuevo código, donde basta de trabajar sobre las consecuencias. No tenía sentido de estar trabajando sobre el accidente y las consecuencias donde la persona ya murió y dice, bueno, se le paga la indemnización. Hagamos cuál es la prevención a ese conflicto. Y acá donde tenemos que aunar nosotros como profesionales de derecho y trabajar qué hiciste vos para prevenir este conflicto y que este paciente o mi cliente sufriera lo que sufrió. Se entiende la capacidad de respuesta. Por último, yo le pongo de título el artículo 360, pero hago referencia a las pruebas, ¿sí? Las pruebas. ¿Qué podemos estar pidiendo en ámbito prehospitalario? La historia clínica, que alcanza a su vez con el libro de guardia. Generalmente el libro de guardia opera dentro de las 6, 8 horas aproximadamente, dependiendo cada organización de cada lugar, ¿correcto? Pasada esas horas y la persona sigue, digamos, en observación en la guardia, automáticamente se abre una historia clínica, ¿sí? Y no nos alcanza solamente con el pedido de la historia clínica, ¿sí? Tenemos que pedir los partes de laboratorio, de estudios de rayos X, o sea, todos los estudios que comprendan, porque no sabemos en qué interín, porque así también lo han dicho las pericias, donde a veces la lesión que tiene no tiene nada que ver con el accidente de moto o de auto que tuvo, y fue producto de una mala maniobra, como lo veníamos comentando recién, de las distintas cosas que hemos sufrido nosotros en la pospandemia y que nos ha demostrado que seguimos sacando las cosas, digamos, como con alambre. Las otras pruebas son los servidores, los sistemas informáticos, los software o las aplicaciones. A veces hay aplicaciones que se utilizan para ámbito celular o equipos de comunicaciones móviles y otras que son aplicaciones o software especialmente en computadoras físicas, ¿correcto? No olvidarse también el parte de despacho, si todo eso se queda grabado, si todo eso se registra, si está esa información y ahí está muchas veces la respuesta a la clave de todo. Y insisto, ahí también tenemos muchas puertas para tratar de resolver el conflicto que podemos llegar a tener de nuestro cliente y resolverlo de una forma alternativa. La otra que tenemos que hacer las averiguaciones son los vehículos y la tripulación. Si los vehículos estaban con la verificación técnica correspondiente, si estaban catalogados, si uno pidió, porque tenía una persona con una enfermedad cardíaca, llegó la unidad que correspondía a la categorización y no fue mandado otro vehículo, ¿sí? Y también cómo estaba conformada esa tripulación, ¿sí? Donde esa tripulación también tiene que estar no solamente de acuerdo a la norma, de acuerdo a las circunstancias. Y ahí uno empieza después a desmenuzar, como en el caso que yo les comenté, de una persona que dijo que era médica y resultó que no lo era, y estaba atendiendo a mi hijo. ¿Se entiende? Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que estar mirando detenidamente. Después, en toda ambulancia hay equipos médicos. Nosotros como profesionales de derecho sabemos que todos los equipos médicos tienen un control de verificación, de garantías y de uso a través de ANMAT, ¿sí? Sobran los ejemplos de muchas veces que a veces está ahí dentro de la unidad, pero no se sabe si funciona o no funciona, si se verificó la prueba no sé, de un tanque de oxígeno, una prueba hidráulica de los tanques, la seguridad, etc. Y por último, no tenemos que olvidar la situación de los que integran esa tripulación, de los legajos, si están con matrícula. En plena pandemia lo hemos visto también en el Hospital de Cañuelas, donde había personal que era no médico y ejercían como médicos. O sea, había un engaño, obviamente, esa persona después terminó reconociendo ese engaño, pero acá es donde tenemos que estar investigando y acá tenemos muchas veces las respuestas a las situaciones. Pero insisto, tenemos que hacer un estudio de análisis, de profundidad, de macro de la situación,
y meternos como en esta esencia y no solamente ver las consecuencias al reclamo, sino hacer los esfuerzos necesarios para tratar de resolver la situación que tengamos, ya sea con el cliente que nos puede llegar a consultar, o el día de mañana en lo que podemos estar nosotros incidiendo en políticas públicas, y hasta inclusive si somos de cliente, tenemos al personal sanitario o personal hospitalario, recomendarles cuáles son las seguridades que correspondan. Pero hoy todo está registrado y sistematizado. Por último, esto lo vi en un subterráneo, me pareció perfecto. Muchas veces creemos que con un título somos los doctores, a veces algunos se olvida que hay que hacer el doctorado, el respeto también por ello, pero es importante saber lo que estamos haciendo. Y abramos nuestro juego, consultemos a nuestros colegas, abramos los equipos de trabajo. Es muy interesante y muy enriquecedor trabajar con otras profesiones en un mismo caso y tener una situación más real, y esto es mucho más gratificante a nosotros. Por último, acá están mis contactos por cualquier duda o consulta, y ahora ya pasamos con el cumplimiento del tiempo, a si llega a haber una pregunta o no, y en su caso, bueno, quedar a disposición, y yo ya dejo de compartir la pantalla. Cristina. Sí, quería ver si hay alguna pregunta. Mientras tanto, pueden, digamos, pueden ir subiendo las preguntas si tienen alguna para hacer. Quería comentarte, muy buena exposición, porque en todo momento dejaste a la vista algo que me parece que va a ser muy importante, sobre todo una vez que acabe la pandemia, y es analizar cuáles son los daños colaterales, porque hasta ahora lo que nosotros conocemos son los daños que dejó la pandemia en cuanto a enfermos, a muertes, etcétera. Pero todo esto que vos estás manifestando, al igual de, digamos, estaba recordando personas que con otras patologías no pudieron ser atendidas tampoco a tiempo. Yo recuerdo que en un momento dado, no sé ahora, pero el código rojo era solamente COVID, y entonces personas a lo mejor que estaban cursando un infarto o lo que fuera, bueno, era un código naranja y tenían que esperar para que la ambulancia fuera. Entonces, todos esos daños colaterales me parece que habría que en algún momento ver, a ver cuáles han sido, ¿no? Y medirlos, porque nosotros en la Argentina creo que nos falta eso, nos falta, o sea, para poder llevar a cabo políticas públicas necesitamos estadísticas, necesitamos números, necesitamos medir, y en este país la verdad que se mide poco. Esa es la gran realidad. Y bueno, y me pareció muy bueno lo tuyo, porque en todo momento, en toda tu exposición, me parece que dejaste a la vista todo esto, que creo que es algo muy importante que va a tener que suceder una vez que termine la pandemia, ¿no? Así que bueno, en realidad no hay preguntas, casi todos son agradecimientos, muy interesante, brillante la exposición, excelente exposición, muy interesante Lucas, te puso María Lorena Longo. Bueno, no quiero leer cada uno de los... No, está bien. pero bueno, en general, Loli Longo. En general, ¿qué tal? En general, bueno, son todas, digamos, halagos para el Bueno, disertante, no de hay todas preguntas. maneras, yo quiero agradecerte nuevamente a vos, Cortesi, y a la doctora Malek, que estaba por acá también, y que por estas actividades, y también invitar a los presentes a que se contacten con el Colegio de Abogados, que se puedan sumar al instituto, porque la experiencia que yo ya llevo, ¿no? Desde el principio, ya perdí los años Mira, del el instituto. instituto se inauguró en el 2013, así que... Y la verdad es una experiencia hermosa, hermosa, se aprende muchísimo, acá hay muchos presentes de los integrantes del instituto, así que sumarse, y acá lo lindo de la fraternidad de los colegas, donde nos estamos compartiendo muchas cosas y aprendemos, seguimos aprendiendo, eso está muy, pero muy bueno. Bueno, si no hay más preguntas, No, Cristina, quería nada más informarles que esto fue grabado,
Así que en el canal de YouTube, en estos días, van a encontrar la grabación en el canal de YouTube del Colegio de Abogados, ¿eh? Así que van a poder verlo de nuevo, porque a veces por cuestiones de conectividad, alguno se pierde algún pedazo, se pierde de la exposición, y entonces, bueno, la van a poder ver completa si es que no pudieron hacerlo, o la pueden, digamos, se puede difundir a otras personas que no estuvieron, se puede difundir el link para que entren a verlo, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos. Te dejo a vos, Lucas, para que te despidas. Bueno, no, De tu muchas audiencia. gracias a todos, y además en este horario tan tarde y estar acá presente al pie del cañón, así que agradecerles a ustedes y felicitarlos también por seguir avanzando. Muchas, pero muchas gracias, y nos estamos viendo, y a seguir cuidándonos y a seguir esmerándonos en este juramento de abogados que somos y abogadas. Bueno, chao. Chao, chao.